La ciudad prehispánica tiene como antecedente una densidad de población muy alta. Sin embargo, en la actualidad no conocemos cuáles son sus dimensiones. Se han hecho recorridos de alrededor de 30 kilómetros cuadrados y la ciudad no termina. Este es el núcleo de esta ciudad. Nos encontramos en una de las plazas principales, en la pequeña Acrópolis o el grupo conocido como el Nohoch Balam. Observamos que en la estructura Culpol hay un pequeño seto, un muro, que circunda varias estelas que tenían sus altares. Lamentablemente, las estelas cayeron durante el tiempo boca arriba y la intemperie, los estragos del sol, del agua, del viento, destruyeron la parte que estaba trabajada. ¿Qué es lo que tenía? Casi todas las estelas tienen escritura, tienen la historia del gobernante o parte de la historia del gobernante, hacen alusión a eventos importantes como conquistas, como rituales, y en este caso observamos cómo de los dos lados hay restos de glifos donde se planteaba esta historia. Y como podemos observar, las estelas han caído, pero todavía se ven en algunas de ellas los fragmentos de glifos donde se platicaba esta historia. Y justamente esa historia es la que no llegaremos a conocer, porque en Chacambacán se han destruido todas estas estelas que desgraciadamente fueron elaboradas en piedra caliza de muy mala calidad y no se ha conservado esa narración. Con un poco de suerte pudiéramos encontrar enterradas, porque en ellas es donde está la clave del desarrollo histórico, por lo menos lo más relevante de estos lugares. Algunas narraciones se refieren a los aproximadamente 60 reinos que había aquí, y Chacambacán pertenecía a uno de estos reinos. Justamente este lugar estaba bajo la hegemonía de Calakmul, y Calakmul estaba en lucha constante con Tikal. Este es el edificio conocido como el Culpol. Como podrán observar, es un cuarto con materiales hechos de piedra y argamasa, de cal y zascap. Y en la parte superior, antiguamente, tenía un techo de palma de guano. Es un sitio interesante porque en su interior, cuando llegamos los investigadores, la altura de la piedra y del escombro llegaba hasta acá. Y a medida que fuimos excavando, encontramos el piso. Y justamente del lugar de donde yo vengo, había un saqueo arqueológico, pero no un saqueo arqueológico hecho en la actualidad, sino hace más de 1000 años. Gracias a ese saqueo, a ese hoyo, pudimos observar en el corte una vasija. Retiramos el piso metodológicamente y encontramos un gran altar de piedra que está aquí en el centro, justamente aquí está enterrado. Ahí unos cuchillos y alrededor encontramos varias vasijas cubiertas con otras vasijas que en su interior tenían como ofrenda las cabezas de niños decapitados. Estos infantes estuvieron en este lugar para ser sacrificados allá a fines del preclásico superior, es decir, entre el 350 a.C. En este sitio algún día hubo una ceremonia muy importante en la que los padres tuvieron que donar a sus hijos para sacrificarlos y degollarlos y traer las cabezas a depositarse en este lugar a sus deidades, pero sobre todo para sacralizar el sitio que vemos aquí, tanto el Culpol, que es esta estructura, como el Nohoch Balam. ¿Cómo es sacralizar? Pues si esto no se lleva a cabo, esa ofrenda no se lleva a cabo, no tiene la importancia que debiera tener en la época de los mayas. Es un lugar religioso sumamente importante. Nos encontramos en una calzada que une a dos grupos arquitectónicos interesantes, el grupo Nohoch Balam y el grupo Danto. A mis espaldas se encuentra la Acrópolis. Una acrópolis es una estructura arquitectónica amplia
sobre la que se construyeron otros edificios. Justamente esta tiene alrededor de 280 metros de largo por 260, es decir, la acrópolis más grande descubierta hasta ahora en el área maya. No decimos que es la única, porque en el futuro puede ser que se encuentre una de mayores dimensiones. En la parte superior encontramos otras estructuras, pero para poder subir, tanto en esta estructura como en la de atrás, ustedes observarán que son rampas. Si excaváramos en esa rampa o en la de allá, vamos a encontrar abajo otra rampa y otra más abajo. ¿Qué significa esto? Si las rampas es difícil bajarlas y subir, pues justamente son para no subir y para no bajar. ¿Y qué quiere decir esto? Que las escalinatas se encuentran por otro lado y no las hemos localizado. Pero esto es una especie de estrategia de defensa para la protección de las personas que trabajaban o estaban viviendo en la parte superior, en este caso de la Acrópolis, o de los jugadores de pelota. A cualquier invasión, cualquier agresión, cualquier otra cuestión nociva, están protegidos. ¿Cómo se jugaba el juego de pelota? ¿De qué manera? ¿Cómo se colocaban? ¿Cuántas personas intervenían? ¿Con qué se jugaba? Intervenían alrededor de 4 personas por equipo. Podrían ser menos e incluso hasta 2 personas. El partido se llevaba a cabo no de aquí hacia el fondo, sino del centro hacia las estructuras laterales. En este lugar no encontramos el marcador, pero debe haber un marcador o debió haber existido. Tampoco encontramos los anillos. ¿Pero por qué no encontramos anillos en el sur de Quintana Roo? Yo pienso que los anillos eran de madera, porque hay lugares que están impecables, que no han sido saqueados y no están los anillos. ¿Qué se hacía con los equipos ganadores o con los equipos perdedores? ¿Qué se hacía con los jugadores que ganaban? ¿Qué se hacía con los jugadores que perdían? Bueno, quienes eran decapitados, o la persona que era decapitada, era aquella que perdía. No era la que ganaba, como se viene diciendo en algunos sitios arqueológicos, como en Chichén Itzá y otros, que los guías de turistas mencionan ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque el Popol Vuh nos lo dice. Y además había guantes, había caretas y había anillos que se podían transportar y se guardaban en las casas, ya sea anillo o arillo. Por eso decimos que fueron de madera, porque un anillo o arillo de piedra no se puede transportar fácilmente ni se puede poner en un tapanco. Entonces, recordemos que los jugadores perdedores eran los decapitados, y en la parte superior de las dos estructuras, tanto como en la del centro, desde ahí se observaba el desarrollo del partido. Se podía apostar. ¿Qué se apostaba? Se apostaban prendas, se apostaban sartales, se podían apostar varias cosas. Este juego de pelota tiene una aportación hacia el resto de los juegos de pelota de Mesoamérica, porque uno de sus pisos no es totalmente plano, sino ligeramente cóncavo. La pelota pesaba alrededor de 4 kilos, por lo tanto había que cubrir el pecho, la cabeza con una careta y el tronco, la parte media del tronco. Por lo tanto, si la pelota llegaba a pegarle en la cabeza a algún jugador, automáticamente lo mataba o lo despedazaba, porque 4 kilos en la cabeza, 4 kilos en el estómago es mortal. Entonces tenían que estar bien protegidos. Por eso solo se permitía jugar con los brazos, con las piernas y con la cadera. ¿Y qué tiene que ver esto con el piso cóncavo? De tal manera que cuando la pelota caía y ya no rebotaba, seguía moviéndose, precisamente por lo cóncavo, seguía moviéndose, y el jugador tenía la facilidad de volverla a levantar y asestar en el arillo. Estamos en la región de los lagos. Aquí nos encontramos en la laguna Om. Laguna Om
recibe su nombre de una planta, un árbol de aguacate que se encuentra aquí a pocos metros, y esta laguna rodea al núcleo de la zona arqueológica de Chacán-Bacán, de la ciudad prehispánica de Chacán-Bacán. Chacán-Bacán es el nombre de otra laguna que está del otro lado, y Chacán-Bacán significa rodeado de sabana. Cuando llegamos por primera vez allá a fines de los años 70, encontramos una ranchería sin vegetación, una ranchería con cocales, con plantas de naranja, con pasto extranjero, y lo que hicimos fue destruir todo eso y reconstruimos la selva local. Sembramos 36,000 árboles, y gracias a la ayuda del ejército, de la población y de algunas otras personas de las escuelas, fue posible reconstruir esta vegetación que ustedes ven, y que ahora pues el INAH se enorgullece de haber hecho ese trabajo. Este lugar no solamente es un sitio para el turismo, sino que persigue los objetivos de la institución, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es precisamente la educación. Aquí los niños de las escuelas, de las comunidades vecinas, traen a sus lagartos en cautiverio, a sus tucanes, a sus tortugas, a varios animales selváticos, a liberarlos. Y recordemos que toda esta vegetación que vemos nunca existió acá. Las ciudades mayas jamás tuvieron vegetación. Esto no existió, y lo recalco porque es importante que sepamos cuando vamos a una zona arqueológica que no había árboles, no había vegetación, no había nada verde. Todo eso estaba a la orilla de la ciudad. Entonces, imaginemos, toda esta vegetación es la que se ha comido a la ciudad. Y los mayas destruyeron mucha vegetación, muchos árboles, alrededor de 10 árboles, para hacer un pequeño bulto de lo que hoy conocemos como un saco de cal. Imagínense cuántos miles o millones de árboles se destruyeron para construir las ciudades. Agradecemos el favor de su atención. Los esperamos en el siguiente capítulo de 2012, El tiempo de los mayas.